Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es martes de proyecto, martes de darlo todo, martes de creación, porque ya comenzamos a trabajar con semicuero, porque hoy vamos a realizar este bikini sexy en semicuero. Es el primer proyecto que estamos realizando. Y mira, te hice unas fotos espectaculares para que tú lo veas cómo va a quedar este proyecto. Mira que es muy sexy a todos los amantes del semicuero. Bueno, ya tienen su tutorial listo para crear, para producirlo, para hacer todo lo que quieras hacer con este proyecto porque está hecho con mucho amor para ti. Y comencemos. Este patrón es cortesía de nuestro amigo Mauro de México. Bueno, muchas gracias, Mauro, por compartir este patrón conmigo. Y bueno, y este es el patrón que vamos a crear el día de hoy. Es muy importante que lo tomes en cuenta. Lamentablemente este patrón no está disponible por los momentos porque no me pertenece y no es mío. Y así como hay que respetar la creación de otras personas con su talento, bueno, lo fabricamos porque pedí permiso para poderlo fabricar, para que tú veas el paso a paso. Y mira esta tela que vamos a trabajar con este bies amarillo, también lo hice en rojo, y con una liga de 0,5 milímetros. Y como todos los martes son de proyecto, quiero agradecer porque ya hoy somos 169 suscriptores. Qué alegría, qué emoción. Ya somos 169 suscriptores en este canal de YouTube. Muchísimas gracias a todas las personas que han creído en mi proyecto y que comparten esta idea tan maravillosa de crear ropa sexy masculina. Bueno, y lo primero que vamos a hacer no es doblar este semicuero y tenemos esta herramienta porque es muy delicado para recortar. Te explico, es muy importante trabajar con esta herramienta y lo que hacemos es como copiarla. Lo que estamos es redibujando, lo que estamos es carqueando. Son diferentes palabras de decir, bueno, que estamos dibujándolo en el semicuero porque tiende a moverse. Claro, siempre me ayudo con la amiga las pesas, pero se hace fácil recortarlo. También lo puedes recortar. Fíjate que aquí lo estoy haciendo con la tijera. Si tienes la rueda, como el exacto, también lo puedes recortar, te puedes ayudar con la amiga también, con la tabla y te va a quedar perfecto. Fíjate que lo hice con tijera y se ve genial. También lo hice con tijera porque se me hace fácil, por lo menos aquí que lo estoy calqueando, ya más o menos, se ve más o menos un poquito cuando lo pasa, trata de afincarlo un poquito más para que se vea el dibujo o la copia que estás haciendo del patrón se vea en el semicuero. Entonces, bueno, colocamos las pesas y volvemos a recortar de las dos formas, tanto como la rueda como la tijera. Es perfecto para recortar este proyecto. Entonces, bueno, te enseño el paso a paso de cómo lo estamos creando. Estás viendo, porque esa es la idea de estos videos, que tú aprendas con cada uno de los detalles de cómo se fabrica, la fabricación, cómo es el proceso, del principio al fin, porque siempre y lo más importante es que tú tengas el conocimiento, tengas las herramientas y tengas todo lo que yo pudiera crear. Fíjate que ahí me estoy ayudando un poco con la rueda porque a veces a pesar que vamos a pasar por ahí la overlock o vamos a coser, siempre me gusta que quede perfecto el corte. Entonces trato de ser como muy detallista. Por eso es que es muy importante apoyar a todos los emprendedores que hacen este tipo de trabajo, tanto masculino como femenino, que hacen ropa, que hacen, porque son personas que le dedican bastante tiempo a tu proyecto y entonces hace que tu trabajo quede perfecto. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a nuestras amigas las pinzas. Fíjate que ahí hizo una prueba de cómo va a quedar, ¿no? Mira, bien lo trabajé en amarillo y lo trabajé en rojo y de verdad me encantó. Entonces, fíjate que lo que hice fue abrirlo y lo doblo por la mitad. Eso es lo que estoy haciendo, pero por todo el borde le coloco las pinzas, pero trato de colocárselas seguidas para que quede exacto.
Exacto. Y eso me va a ayudar mucho a que cuando lo esté cosiendo no se me vaya a mover. Entonces, fíjate que es importante trabajar tu proyecto con mucha pasión, a lo lento, para que tu trabajo salga de calidad. Entonces, bueno, aquí vamos a colocar lo que es el bies y al semicuero. Fíjate que no lo coloqué como una medida exacta, lo que hice fue colocarlo y ahora vamos a coserlo. Y hace entrada nuestra amiga Overlo, porque mira cómo quedó esta costura. Fíjate que te hice una muestra porque lo había cosido antes y no te lo grabé, pero te lo muestro cómo va a quedar, porque igual forma tenemos que unir la otra parte de este proyecto que estamos realizando. Y bueno, ya tú sabes que le vamos a colocar nuestras amigas las pinzas. Exactamente, vamos a alinear es el punto de salida, ¿no? Y vamos a comenzar a colocar las pinzas. Este proceso ya lo viste ahorita, te lo vuelvo a repetir para que te quede claro y luego lo volvemos a coser. Entonces, para que tú veas la cantidad de pinzas que yo le coloco para que me quede bien mi trabajo, porque ese es nuestro objetivo, que el trabajo quede de calidad. Mira cómo va a quedar, lo presento y por ahí voy a pasar en este preciso momento, voy a pasar la overlock porque quiero hacerlo con mucha delicadeza. La configuración, fíjate tú, de la máquina siempre la dejo igual. A esta sí yo la separé. Esta configuración es de 1-4 y trabajo con 4 hilos, y trato de ponerlos separados para que no se vea como tan abultado la cantidad de hilos. Mira, ve que eso lo pasé 2 veces y no me gustó cómo quedó, pero igualito lo deja así porque es una muestra, pero se ve bien bonito por adentro. Si le quieres colocar forro, tú también lo puedes hacer con forro. Y este proyecto es sumamente fácil para trabajar. Ahora fíjate, tú vamos a configurar algo muy importante. Primero, estoy trabajando con una patica para el semicuero. Ella trae como especie de una ruedita y eso va a permitir que la costura vaya bien y no se me detenga. Entonces es muy importante que si estás trabajando con semicuero, tenga este tipo de patica que te ayude a que el semicuero pueda rodar y pueda coser tranquilamente, perdón. Luego de eso, que nosotros hicimos eso, ya que te expliqué sobre la patica, que es muy importante, la configuración está alineado a la derecha, ¿verdad? Dejándole 0,5 de espacio para que quede un borde, pero la distancia, que estoy cosiendo con línea recta, la distancia le estoy colocando a mi máquina, le puedo colocar 4. Eso va a permitir que la costura se vea larga, más o menos. Es lo que yo te quiero decir, tanto se lo voy a pasar tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ahí le quito el pie sobrante, que no lo vamos a utilizar. Aquí lo corto, le quito los hilos y así me va a quedar y va a quedar fijo. Entonces, ya aseguramos con la overlock y aseguramos con el piespunte que lo estamos realizando. Fíjate que este proyecto es fácil de crear y de verdad es muy bonito como queda este trabajo, queda muy elegante, queda muy sexy y yo creo que si quieres lanzarte a hacer este proyecto en semicuero, vas a tener un trabajo muy, muy, muy bonito. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es unir cara con cara y vamos a unir, colocarle las pinzas tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, de los lados, tanto el lado izquierdo como el derecho, y vamos a unir porque por ahí es que vamos a pasar la máquina y vamos a pasar ahorita la recta y después vamos a pasarlo a verlo. Entonces, bueno, fíjate tú a continuación lo que vamos a realizar. Entonces vamos a configurar, fíjate tú la máquina. Aquí lo estoy colocando una zigzag, pero lo voy a colocar en 2,5 y de largo lo voy a colocar 1. Entonces, ¿por qué hice esto? ¿Verdad? Aquí sabe que colocamos las pinzas y por donde estamos las pinzas que estamos cosiendo, uniendo todas las partes. ¿Por qué hice esto? Cuando yo paso la overlock, ¿verdad? Que es lo que vamos también a realizar más adelante, no quiero que la costura me quede como muy gruesa. Entonces ya la tela del semicuero es un poquito grueso, entonces le paso muy suave esta zigzag para unirla, ¿verdad? Para que quede fija, pero para limpiar el borde le paso
la overlock. Eso lo hago con la finalidad de que se vea limpio el trabajo, pero que la costura, no sé, cuando a la hora de colocar las ligas, no quede tan grueso. No sé si me logro explicar, porque fíjate tú que el semicuero es tan grueso, entonces cuando estás cosiendo y estás colocando la elástica, que lo vamos a ver más adelante, lo estés doblando, se te hace como especie de una montañita, y a la hora de pasar la costura ahí para colocar la liga, no se ve muy bien. Igualito más adelante lo vas a poder apreciar, porque te lo voy a decir. Mira, recuerda que eso es lo que te dije. Cuando te diga así, tú te vas a recordar. Justamente después que ya yo pasé el zigzag, le estoy pasando la overlock por toda esta parte, pero más que todo es para limpiar esa área y que quede fija. Y lo hago en la configuración, lo coloqué en 4. La configuración ahorita está en 4, ahí más o menos se logra ver. Y aquí le realizo un pespunte para que fíjate que a pesar que me va a quedar la montañita cuando coloque la elástica, yo quiero que me quede fijo. Y eso es la ventaja de cuando tú fabricas tu propia ropa, porque tú vas a crear una prenda, tú la vas a crear para que quede fija, para que quede dura, para que te dure. Para este tipo de prenda, a veces la pueden jalar, te la jala, vente para acá, mi amor, vamos a hacer esto, te quita, te dan nalgada y todo ese tipo de cosas que puede pasar. Entonces tú tienes que hacer una prenda que, a pesar que se vea bonita estéticamente, que se vea sexy también, pero que también que se vea que te puede, no es que te vas a quedar con la prenda de la mano, es lo que yo te quiero decir. Bueno, más o menos dándote la idea, lo que vamos a hacer ahorita es quitarle los pedazos de hilo, y ahí te lo presento, así mira cómo quedó. Yo también trato de que quede muy limpio el trabajo y que no quede tan grueso, porque en este momento ya vamos a comenzar a colocarle elástica. Entonces a veces cuando está la elástica tiende a quedar esa montañita que es un poquito media fastidiosita, pero bueno, mira cómo está quedando este trabajo. De verdad es un proyecto fácil de crear, fácil de hacer, y tú mismo lo puedes hacer de tu casa con una máquina recta, que eso es muy importante también que tú lo sepas. Y ya tenemos ya un 80% ya de este proyecto avanzado. Mira que yo tengo mi tablita ahí en mi máquina, que lo hice con tirro. Esta tablita vamos a estirar un cuarto. Entonces, esta tablita de verdad te la aconsejo para eso. Esta tablita más que todo es para aquellas personas que no saben saber la distancia de elástica que tú vas a usar. Esta tablita te va a quedar perfecto, porque cuando la comiences a estirar todas van a tener la misma cantidad y va a estar bien distribuida. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Coloco la pieza, ¿verdad? En este caso el bikini, ¿verdad? Coloco la liga, esta liga me mide 0,5. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo voy a fijar mi dedo en un cuarto. Ahí piso un cuarto, primero coso para fijar la liga, coloco un cuarto y estiro hasta la línea hasta el final. Coloco mi dedo en un cuarto, estiro la liga hasta el final y coso. Solamente voy a estirar la liga. El semicuero no lo estiro. Entonces, y esto lo vas a repetir por todos los lados, tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la pierna. Igualmente, te lo voy a mostrar y acelero el proceso. Estiro un cuarto hasta el final y coso. Hazlo con mucha paciencia. Ve, porque también es muy importante que tomes en cuenta cuando estés colocando esta elástica, y cuando estés colocando elástica para ropa interior, que la máquina overlock te coma un poquito de tela, un poquitico, para que no te vaya a quedar especie, porque me ha pasado, te voy a decir, mientras que ya tú más o menos este proceso ya tú lo conoces, igualito te lo vuelvo a explicar de nuevo. Mira cómo queda tan bonito. ¿Qué pasa si la overlock, cuando estás estirando, tiende a que te agarra la elástica, pero no te agarra la tela? Entonces, tú haces tu recorrido exactamente como lo estamos haciendo ahorita, pero entonces tú consideras en tu mente que la máquina te hizo bien el trabajo, que ella agarró tanto el semicuero como la elástica. Entonces, como tú crees que eso va a ser, y tú comienzas del principio hasta el final, cuando tú ves, que es muy importante, después que ya tú termines de coser, ve el detalle de cómo quedó la costura,
puede ser que la tela, la máquina no agarró la tela. Entonces tienes que pasar por ahí otra vez y coser otra vez. Para que no te pase eso, yo lo que te aconsejo es lo siguiente, que cuando estés estirando un cuarto, luego hasta el final, que la máquina overlock te vaya comiendo así sea un 0,1, un 0,2 de tela, porque eso te va a asegurar que la tela y la liga están juntas. A eso es lo que yo me refiero. Entonces, fíjate tú que ya le colocamos de un lado izquierdo, hicimos el lado derecho, ahora vamos a colocarle elástica en la parte superior. Ahorita lo estamos colocando en la parte, sí, en la parte superior del proyecto, porque ya hicimos las dos piernas. Entonces, ya sabes, estiro un cuarto hasta la línea hasta el final y coso. Estiro un cuarto hasta la línea final y coso. Estiro un cuarto hasta la línea hasta el final y coso. Y que me coma un poquito, como 0,1, 0,2 milímetros de tela para que yo esté seguro que las dos están juntas, ¿me entiendes? Entonces, estiro un cuarto hasta el final y coso. Estiro un cuarto hasta el final y coso. Justamente aquí, cuando ya yo esté terminando, quito el sobrante de hilo, quito el sobrante de la elástica y lo que voy a hacer es montarlo, pero no lo estiro. Ahí sí estiro, pero fíjate tú, vamos a hacerlo aquí lento. Coso, monto un poquito, ahí voy a montarlo, lo monto, coso y lo saco. Ahí lo saco, chácata. Mis amores, estamos ya a un 90%. Vamos a trabajar con lo que es la collaretera y lo que hacemos es doblar hacia adentro la elástica. Fíjate tú, cuando te dije, te voy a decir que te recuerdes de algo. Fíjate tú que tenemos el semicuero, ¿verdad? Tenemos el hilo porque pasamos la overlock y luego tenemos las uniones. Y aquí es donde yo quiero hacerte el hincapié. Que hay que trabajar sumamente muy limpio porque cuando hacemos muchas uniones se crean montañitas. No sé si me logro entender con esas montañitas. Es cuando ya unes elástica, tela, cuando está justamente por la parte de abajo tenemos el pies punte, entonces se crea una montañita, entonces que tienes que tener mucho cuidado porque bueno, no sé a mí, a veces trata que si se salta, que no queda bien cosido, si lo vas a trabajar con una máquina recta que puedes trabajarlo con la zigzag, tomar eso en consideración, porque llega un momento en que es justamente cuando dobla hacia adentro, ¿verdad? Estiras y vas cosiendo, justamente en esa parte se tiende a hacer como un poco más fuerte, como que la unión de todos los materiales juntos hacen que la aguja se te pueda partir, puede pasar, porque me ha pasado, igualmente si tú vas a practicar te puede pasar, entonces tienes que trabajar con una aguja, en este caso un poquito más gruesa, pero que también sirva para lo que es elástica y licra. Y también lo otro que tienes que tomar en cuenta es hacerlo lento. Justamente cuando tú estés pasando por esa montañita, trabajas lento para que cosas bien. Me ha pasado que con esta máquina, la collaretera, lo que hago es hacerlo en la rueda. Bajo la rueda una, lo vuelvo a bajar, lo vuelvo a bajar, pero sin hacerle fuerza en la aceleración para que ella me cosa correctamente. Entonces, este consejo te lo doy porque ya lo he vivido y también cuando ya yo coso todo el proceso y a mí me gusta cuando yo termino de coser ver los detalles de cada cosa. Entonces, cuando veo es que la punta se saltó. Entonces me queda un espacio sin coser y luego para hacer como especie de repararlo no queda bien. Entonces, bueno, entonces el consejo del día de hoy es que justamente te enmoscas con las montañas que genera la unión de todos los materiales a la hora de coser. Te lo digo de corazón porque se me ha partido la aguja o se me salta el hilo y después por ahí se puede descoser. Entonces, bueno, ese es mi consejo que te quiero dar el día de hoy. Bueno, ya estamos terminando. Aquí es muy sencillo. Lo que hice fue doblar hacia adentro y paso la collaretera. Doblo hacia adentro, estiro y paso la collaretera. Doblo hacia adentro, estiro y paso la collaretera.
doblo, estiro y pasa la collarretera y de verdad se ve espectacular este proyecto. De verdad te invito a que te suscribas. Mira cómo quedó bello. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me sigas apoyando como lo has venido haciendo. Qué bonito los comentarios, los emails que me... Bueno, fíjate tú que este proyecto me lo dio Mauro, un amigo de México que lo conocí a través de YouTube. Y bueno, fíjate tú que hemos compartido patrones. Si tú tienes un patrón que yo quiera, que tú quieres que yo realice, con mucho amor yo lo voy a hacer y voy a hacer un trabajo excelente para ti, para todas aquellas personas que nos siguen, que son fieles a mi canal y que me apoyan, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias por el apoyo. Y de esta forma hemos terminado este proyecto, este bikini, especialmente en semicuero. Mira, fíjate, te hice dos versiones, tanto uno con un bies amarillo como un bies en rojo para darte idea, para que tú te concentres y tengas muchas ideas. Puedes colocarle botones, una transparencia. Realmente la costura te permite volar, te permite crear muchas cosas. Todo está basado en tu imaginación, en tu creatividad, en las ganas, en la motivación. La motivación es muy importante a la hora de coser. Cuando creas un proyecto, tú te motivas y dices, yo lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer así. Y lo bonito de la costura es que cada quien tiene su propio estilo, cada quien tiene su forma de trabajar, pero este proyecto de Omar Enrique París es para dar ideas, para compartir consejos, para conversar, para ser amigos, para, mira, vamos a ver qué hizo hoy Omar, vamos a ver qué está creando, vamos a ver cómo lo hizo. Esto está para ayudar a aquellas personas que, así como yo, que tenemos sueño de crecer, de dar a conocer lo que hacemos. Ese es el objetivo de este proyecto, de hacerlo de amor para ti, con mucho amor para ti. Bueno, ya sabes, nos vemos todos los martes de proyecto. Qué bueno que hoy hayas aprendido algo tan fenomenal como hacer este bikini en semicuero. Y todos los martes son de proyecto, todos los martes son de creación, todos los martes son de compartir junto contigo y nos vemos el próximo martes. Chao, se le quiere muchísimo. Omar Enrique. Chao.